Bueno, el tema que yo investigo, el tema que yo estudio desde hace aproximadamente 8 años, es el de hombres y mujeres inmigrantes de Bolivia que se insertan en el trabajo dentro de la economía sumergida en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, en talleres textiles clandestinos, que aquí se conocen como oficinas de costura. En general, estas personas llegan al país por medio de redes de trata y tráfico de personas, que son organizaciones criminales que operan desde origen, donde captan a estos futuros trabajadores, y por medio de estas redes pasan por la frontera, eludiendo a las autoridades de frontera, y son reducidos luego a condiciones de semi-esclavitud en estos talleres de costura, en donde las condiciones son de hacinamiento, son lugares cerrados, sin luz, con muy poca ventilación, donde digamos, hay mucha insalubridad. El lugar donde trabajan con las máquinas de costura no está separado del lugar donde viven, o por ahí está separado con un tabique de madera o una sábana, y en muchos casos estas personas, parejas o mujeres solas, vienen con sus hijos. ¿Qué es digamos, lo que estudio yo, donde me focalizo, es en la relación que hay entre estas condiciones de vida, de vivienda, de trabajo de los trabajadores y sus hijos, y el impacto que tiene en su salud. Cuando hablo del impacto que tiene en su salud, he podido detectar distintos tipos de problemas de salud, desde accidentes que ocurren en ese espacio, hasta problemas de columna posturales, estrés por la sobrecarga laboral y distintos padecimientos. Pero me he concentrado en la tuberculosis como padecimiento ligado a esas condiciones de vida y de trabajo, producto justamente de la interacción de ese conjunto de factores, de un ambiente insalubre, poco higiénico, un ambiente no ventilado, la sobrecarga laboral, la mala alimentación, el estrés y la violencia a la que son sometidos estas personas, fundamentalmente mujeres, que son las que en los últimos años están llegando en mayor cantidad porque son más requeridas por los dueños de los talleres, en su mayoría bolivianos y en algunos casos también de origen coreano, para las distintas tareas que hay que hacer en el taller, no solamente con la máquina de costura, sino también como cocineras, en la limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, yo a la mayoría de estas personas las entrevisto, las conozco y las entrevisto cuando están internadas ya en el Hospital Muñiz, que es un hospital de infecciosas de la ciudad de Buenos Aires, donde llegan con un estadio muy avanzado de la enfermedad, escupiendo sangre, y a quienes traen los mismos dueños de los talleres para deshacerse de ellas y no tener problema, o algún compañero de trabajo, porque en la medida en que ellas van teniendo los síntomas de sudoración, somnolencia, falta de hambre, etcétera, etcétera, la tos, no pueden salir, son impedidas, o sea, no pueden salir del taller, entonces no pueden ir a la consulta, a pesar de que la ley argentina garantiza el derecho a la atención de la salud para cualquier persona, independientemente de su situación regular, administrativa, migratoria. Entonces, estas personas llegan a la guardia de este hospital de infecciosas y ahí directamente son internadas. Hay un pabellón de mujeres, un pabellón de hombres, y ahí es donde yo las entrevisto, hago grupos focales para conocer un poco sus narrativas, sus relatos, sus testimonios sobre todo el proceso, digamos, toda su trayectoria migratoria, cómo llegó
a trabajar en los talleres, que en la mayoría de los casos ellos vinieron engañados, no sabían, les prometieron sueldos en dólares, les prometieron un trabajo, etcétera, pero ellos nunca imaginaron y no sabían que iban a ser reducidos a la servidumbre en un taller con esas condiciones de trabajo, o sea, fueron engañados. Y también su descripción de lo que es vivir y trabajar en un taller textil clandestino bajo la amenaza y la violencia permanente de los dueños del taller, de que si salen los va a detener la policía y los va a deportar. Y bueno, un poco eso, contando también su experiencia de vivir la enfermedad y también preguntándole acerca de el padecer de esa enfermedad, si conocían o no la enfermedad antes de estar internados, si sabían de qué se trataba, cuál es su proceso con el tema de la medicación, si toleran bien la medicación, si tienen problemas, y después, sobre todo, la descripción de lo que es la violencia y la explotación, las relaciones de dominación dentro del taller.